¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, y esta noche tenemos como invitada a la mediadora cultural Marta Romero. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte en el programa, además también para poner de relevancia el papel que juega la mujer cántabra también en la cultura regional. De hecho, una de las últimas iniciativas va mucho sobre ello, vamos a hablar en unos minutos. Pero Marta, tenemos una primera pregunta. Esta entrevista siempre la empezamos de la misma manera. ¿Qué es para ti la cultura? Pues a ver, para mí la cultura, yo creo que destaco dos cosas. Una es como alimento. Yo creo que todos nos nutrimos a través de la cultura, ya sea leyendo un libro, yendo a ver un espectáculo, o pintando, o escuchando música. Entonces creo que hay algo de, bueno, de la etimología de la palabra cultura viene de cultivo, ¿no? Entonces es como cultivarnos. Y yo creo que la otra parte sería, para mí cultura también es encuentro, es como encontrarte con el otro, ya sea viendo un espectáculo o leyendo un libro, encontrarte con otro mundo, con otro escritor, o incluso contigo mismo. Al pintar, estar reflexionando, bueno, sí, nutrirse y encontrarse. ¿Y la danza? Y la danza es casa, yo creo que es cuerpo para mí, ante todo. Es belleza, es armonía, pero también es una conexión muy importante con el cuerpo, volver a mi casa, a mi refugio, a mi sostén. Eso. Bueno, los espectadores lo entenderán a lo largo del programa. Le preguntamos por la danza porque van a ver que a lo largo de la trayectoria profesional de Marta Romero la danza siempre ha estado presente. Me comentaba antes de empezar que no de una manera profesional, es decir, Marta no es bailarina, pero sí que verán que la danza ha estado siempre muy presente, porque Marta, licenciatura en traducción e interpretación, máster en estudios de desarrollo, otro de danza en movimiento terapia, de lo que hablaremos largo y tendido, otro máster en educación para museo y centros de artes. A raíz de tu licenciatura, ¿cómo fueron surgiendo el resto de formaciones? Se ríe, y es que claro, tienen que ver, pero a la vez son muy distintas. Sí, todo relacionado con la cultura, eso sí. Muchas veces pienso, ¿cómo voy a unir los puntos cuando miro hacia atrás? Yo creo que al final, poco a poco, ya tengo mis 40 años y pienso, hay una conexión entre la traducción, la cooperación, la danzaterapia, y es que me gusta siempre estar como uniendo mundos distintos, que la gente se encuentre entre sí, ¿no? En una traducción tú unes distintas culturas, distintos idiomas. En la cooperación unes distintos mundos, ¿no? Te vas a otro país y trabajas con otra cultura, otro tipo de personas. En la danzaterapia también unes dos lenguajes, el del cuerpo y lo verbal, traduces. Entonces al final siempre hay como una traducción, una mediación entre todas las cosas que he estudiado, que me apasionan. No sé, también yo creo que soy una persona inquieta, curiosa, y me interesa la gente. Yo creo que me interesa mucho la gente, lo que pasa, lo que dicen, lo que les interesa, les preocupa. Entonces, estar en contacto con personas siempre me motiva mucho. Señalas la cooperación, Marta, un tema del que también me interesa mucho que hablemos. Has tenido muy presente también la cooperación a lo largo de tu trayectoria profesional. Has gestionado proyectos en España, en África y en América Latina. ¿Qué tipo de proyectos, Marta? Pues yo, después de estudiar el máster en estudios de desarrollo en Dublín, entré en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, y eso me llevó a pues vivir en distintos países. Desde la sede de Madrid yo tenía que viajar a todos los países donde tenemos cooperación España, oficinas y embajadas. Entonces he gestionado proyectos desde el ámbito sanitario hasta proyectos también culturales. Básicamente lo que hace una persona que trabaja en la agencia es bien supervisar lo que ONGs hacen en ese país con dinero de la cooperación española, o directamente trabajar con los ministerios de esos países, que era más a lo que me dediqué, viendo sus políticas públicas, cómo las están implementando, ayudándoles a invertir en esos proyectos que están llevando a cabo sus propios ministerios de los países. Y, por ejemplo, en el último en el que estuve, en Etiopía, pues durante esos años que estuve allí, yo trabajaba con el Ministerio de Salud para ver cómo estaban invirtiendo en hospitales, en médicos, en formación, en compra de medicamentos. Entonces,
les asesoramos, les apoyamos y bueno, básicamente es un trabajo bastante a nivel estratégico, más que a nivel más operativo de intervención yo misma en el proyecto en sí, ejecutándolo. ¿Cómo recuerdas esos años en Etiopía, que señalas, viviste 4 años? Pues mira, te voy a decir, han sido, o sea, yo creo que los 10 años que están en cooperación para mí han sido maravillosos para poder ver mundo y nutrirme. Ha sido no sé, un privilegio poder estar allí, viajar, conocer otras culturas, como también salir de esta burbuja en la que vivimos, ¿no? Un poquito de, ojo, hay otras formas de pensar, hay otras formas de vivir, no hay verdades absolutas de esto está bien, esto está mal. Entonces ha sido un privilegio y los últimos años en Etiopía además, bueno, tenía ahí como, por eso también dejé un poco el mundo de la cooperación, porque por eso te digo que como estaba en un plano más estratégico, diplomático, etcétera, perdía como un poco de conexión con la realidad. Entonces conocí a unos chicos etíopes que bailaban, que eran bailarines, y eso me conectó un poco a la realidad del país, porque si no, es verdad que estás como viviendo una realidad que no vive la mayor parte de la población. Efectivamente. Y te crea como hay una bipolaridad interna, ¿no? Estoy aquí para ayudarles, pero al final estoy viviendo en una... Y no les conozco realmente, ¿no? Exacto, porque es que hay tantas barreras culturales, o sea, el idioma, la cultura, la religión, bueno, es que es eso, es que somos muy ciegos, aunque estemos viviendo en el país un tiempo largo, ¿no? Al final eres siempre un extraterrestre. Entonces... ¿Y cómo surge ese proyecto? Porque precisamente ahí vuelves a unir la danza con la gente y además con una compañía como es Destino, cuya finalidad es puramente ayudar a las personas a través de la danza, Marta. Sí, los busqué porque estaba buscando clases de danza para mí, en plan, necesitaba bailar y ellos, aunque eran bailarines etíopes y sabían bailar danza tradicional etíope, también habían sido formados por unos bailarines británicos que 20 años antes habían ido a Etiopía a formarles en danza contemporánea. Entonces tenían como una forma de enseñar más parecida a la que yo conocía en Europa, y me apunté a sus clases y enseguida, bueno, pues empezamos a liarnos. Ellos querían montar una compañía profesional, les faltaba como la parte de gestión y dije, venga, pues yo os ayudo. También se apuntó otra chica que estaba trabajando allí en Naciones Unidas, Suiza, y formamos el equipo los 4, 2 bailarines etíopes y nosotras 2, y bueno, pues desde entonces hemos hecho un montón de proyectos, incluso ellos han venido muchas veces a España, a Alemania, han viajado, y ellos lo que hacen es eso, trabajar, como decías, con chavales que no tienen recursos, que no tienen ni dinero, estamos hablando ni un birr, que es 0,20 céntimos, para viajar, coger un autobús e ir a una clase. Entonces les dan clases de danza gratuitas y ya muchos de ellos, que eso lo he podido ver en estos años, han viajado fuera y viven en otros países y trabajan profesionalmente como bailarines. Entonces es como, a través de la danza, que parece que es un divertimento, pues están recibiendo una educación que les permite tener oportunidades laborales. Un proyecto que sigue en marcha, ¿no, Marta? Que sigue funcionando, vamos, como un reloj. Sí, sigue allí. Yo en un momento dado decidí volverme a España para reconectar con mi mundo, con mi familia. Decidí volver a Santander, que desde los 18 no había vivido aquí, pero el proyecto sigue. Marta, de toda esa información que me has ido mandando, en uno de los artículos que escribiste al volver o en un impasse, hay algo que me llama mucho la atención, en un artículo precisamente a raíz de esta compañía Destino y de ese concepto también que tenemos de África muchas veces, ¿no? De país en vías de desarrollo, de ayudar a los más pobres, etc. Y textualmente dices, desde Occidente pensamos con cierto aire paternalista en salvar África, pero no se nos ocurre menos veces pensar en la posibilidad de que África también nos puede salvar a nosotros. Es así, ¿no? Así es. Yo sé que suena como muy idealista, pero es verdad, o sea, tienen unos valores que nosotros ya hemos ido perdiendo. Por ejemplo, el respeto y el cuidado a los mayores
Y ahora que está como muy en boga toda los mayores, sí. De los mayores, que los hemos tenido aislados durante la pandemia, etcétera, ellos es como algo sagrado, o sea, no permiten que se queden solos, que su palabra es muy importante. Disfrutan como mucho más el momento presente, que eso les lleva a esa falta igual a veces de planificación, por lo menos como tenemos esta mentalidad aquí en Europa, pues viven igual no les permite, no sé, organizarse tan bien como se hace aquí, pero aquí estamos como muy en lo material, ¿no? En lo productivo, sí. Y allí viven más el momento presente, y quizás porque no les queda otra opción, porque viven de forma muy precaria y muchas veces con muchas necesidades, pero disfrutan de otra manera, ¿no? Es como, no sé, todo, pero incluso la tristeza también la viven más, es como, todo es más real. Cuando volví, mi primera sensación era que vivíamos como en un escaparate aquí. Yo sentía, era como, pero es que todo es como de cartón piedra, o sea, ¿qué sientes de verdad? ¿Qué está pasando? Era esa sensación de que aquí es todo como más, todo está bonito, todo está cuidado, allí todo es más real. La muerte, la alegría, la suciedad, la pasión, es todo como más vivo. Marta, ¿por qué crees que las artes pueden ayudar a conocernos mejor y a sanarnos? Pues yo creo que es otro lenguaje, es otra manera de relacionarnos, ¿no? Cuando muchas veces, a veces las palabras en plan, ¿qué tal estás? Bien, y te quedas ahí. Pero un toque, ¿no? Un abrazo. Entonces, en el caso de la danza, por ejemplo, creo que ya solo entrar en o sea, tú bailar y moverte improvisando te permite que salgan cosas que igual a veces ni te has dado cuenta que tenías dentro. De repente ese movimiento te lleva a reflexionar sobre una memoria, un recuerdo, o a llorar, o de repente a liberarte de una tensión que tenías abriendo tus brazos, ¿no? Y respirar. Es como conectarte con lo que hay, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces yo creo que en el caso de la danza, lo he visto y lo he vivido en mi propia carne, que sana. Pero al que es pintor o que pinta, le encanta. Es como entrar en una especie de trance, ¿no? Entonces yo creo, y eso eso es a nivel individual, pero si tú estás relacionándote con otra persona a través de otro lenguaje que sea más la pintura, la música, pues van a salir otras cosas, van a surgir otro tipo de relaciones, no sé, las palabras muchas veces permiten que nos escondamos, ¿no? Que nos camuflemos, que nos quedemos en lo abstracto, sin llegar a lo que está, a profundizar. Y de ahí precisamente nace la idea de hacer el máster Sí, yo creo que a mí la danza en Etiopía, a través de la compañía de destino de estos chicos etíopes, Yunai y Adisu, me salvó. Bueno, aparte, así como break, en aquel momento me picó una garrapata en Etiopía, entonces estuve baja unos meses muy enferma. Ay, entonces también sirvió como para parar y de repente pensar, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es importante? Y yo creo que la danza fue una herramienta para sanar personalmente, pero me faltaba como darle marco teórico a una experiencia vital. Yo lo había vivido en mí, pero no sabía muy bien explicar por qué. Entonces volví y hice un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, que son 3 años, que además van acompañados de psicoterapia obligatoria, tienes que hacer terapia tú. Y claro, fue como un descubrimiento, en plan, ya, es que es verdad, y hay muchas personas que ya han teorizado, han investigado que esto funciona, que ayuda. Y que la danzaterapia, igual que la musicoterapia o la arteterapia, pueden contribuir a que las personas sanen. Y de ahí fundasteis Movidas de danza, pero cuéntanos en qué consiste esto. Somos 9 compañeras del máster que al terminar el máster creamos esta asociación que es Movidas Danza, que era Movimiento y Vida. Lo que pasa es que el nombre Movidas es como así, movidas, nuestras movidas.
y desde ahí hacemos proyectos. No estamos todas en Cantabria porque algunas de nosotras vivíamos en Barcelona, otras en Madrid, bueno, entonces ahora estamos aquí dos, mi compañera Mónica Almagro y yo, y hacemos proyectos, pues eso, llevando el cuerpo y el movimiento. Trabajamos, por ejemplo, con los servicios sociales de Camargo, con mujeres. Hemos trabajado el año pasado en el centro penitenciario del Dueso, con mujeres reclusas, en coles también. Ahora, de hecho, mañana empezamos a trabajar en el Colegio Altamira o en el Jesús Cancio, intentando que el cuerpo, el movimiento, la danza esté en el currículum educativo, en horario escolar, que no solo se estudie lo que es teórico sentado, sino que también haya más cuerpo. Y por si todo esto fuera poco, Marta, porque vamos a seguir hablando de otras muchas cosas, y también eres mediadora cultural, que lo hablábamos antes de empezar, mediadora cultural, gestora cultural. Hay muchas veces que la terminología se nos escapa, ¿no? ¿Y de qué se encarga una mediadora cultural? Pues mira, yo creo que al final estamos más acostumbrados como a la mediación en juicios, por ejemplo. No voy a juicio y va el mediador y media con los abogados, tal. Pues un poco el mediador cultural es en el ámbito, bueno, también hay mediadores interculturales, ¿no? Con tema de inmigración. ¿Sí? Pues el mediador cultural es el que intenta traducir, acompañar, facilitar procesos entre el público y los artistas, entre la administración cultural y los profesionales. Es más común, o por lo menos hay como más experiencias ya en España, en mediación cultural en museos. Cuando vas a ver una obra de un artista, por ejemplo, contemporáneo, y te quedas un poco ahí como, ¿qué es esto? Entonces alguien que te hace una visita, que te cuenta más, que te abre el mundo del artista, ¿no? Y lo entiendes. Pero no solo, o sea, la función del mediador pueden ser todo tipo de actividades y no solo educativo o divulgativo, ¿no? Que también sea pues para co-crear juntos algo, para abrir nuevos diálogos, crear nuevas asociaciones de ideas. Sí, o sea, es un intermediario. A mí me gusta, como yo soy traductora, pues me gusta pensar que tiene algo de traductor también, ¿no? De pues sí, para que todo el mundo se entienda también, ¿no? En un mismo lenguaje. Marta, y danza y cultura nacen también unidos, se fusionan en movimiento en red. Sí, cuando volví en 2016 había ya un grupo de profesionales de la danza que estaban intentando crear una asociación, Rebeca García Celdrán, Marc Torrents, y bueno, pues me uní a ellos a intentar darle forma a una asociación profesional. Al principio iba a ser un colectivo de danza, luego yo les empujé hacia que fuera una asociación profesional. No sé si ha sido positivo o negativo, pero bueno, al final la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria sí que ha tenido ya un recorrido, sobre todo en los últimos 3 años. Yo creo que sí que hemos hecho una labor de incidencia y, bueno, hacernos un poco como oír, porque y quizás otros gremios, otras disciplinas artísticas estaban más unidas, más estructuradas, y en danza los profesionales no tenían todavía una plataforma en Cantabria, entonces nos ha servido para hablar con la administración, con el ayuntamiento, lanzar proyectos y ser más visibles, no solo aquí en Cantabria, sino también fuera, a nivel nacional. En este programa, bueno, un programa de cultura, pues pasan muchos invitados por aquí y todos coinciden, ¿no? Y solo hay que verlo, que la cultura es uno de los sectores que más castigados están por la pandemia del coronavirus. Marta, ¿qué momento atraviesa un sector, podríamos decir, como es el de la danza, de los profesionales de la danza? Pues el sector ya estaba bastante castigado antes y la danza en Cantabria, por ejemplo, no hay un conservatorio de danza superior, entonces la mayor parte, hay muchas escuelas de danza que hacen una labor de crear cultivo, ¿no? de crear estudiantes de danza, pero luego llega un momento en que sí tienen que ir para seguir sus estudios superiores fuera de Cantabria, entonces pues eso crea un éxodo y hay pocas compañías de danza, había también poca presencia en cuanto a ayudas y poco a poco cada vez hay más, yo creo que hay más ayudas. El año pasado por primera vez conseguimos que hubiera una convocatoria de ayudas específica para danza del Gobierno de Cantabria.
bueno, poco a poco estamos sentando unas bases para que haya un poquito más de apoyo. También durante la pandemia estuvimos en miles de conversaciones con otras asociaciones, con la federación a nivel nacional y con la administración para que hubiera más presencia en cuanto a producción artística, que les contratasen más. Y entonces con esto del programa de la cultura contraataca, pues sí que hubo bastantes bolos a nivel local, pero bueno, la idea es que cada vez se profesionalice más el sector y que pueda haber más producciones de peso, ¿no? Porque ahora casi siempre pues los artistas tienen, o sea, los de danza, y bueno, también les pasa a los de teatro y a otros, pero en danza son dúos o solos. Yo me conmigo, me creo mi propia pieza, si puede ser incluso diseño el vestuario, la iluminación, la música. No se puede hacer una pieza más grande porque, o sea, en cuanto a número de intérpretes y contar con un equipo técnico que te asesore en cada... Porque es que la danza no es solo bailar, es que la escenografía, la iluminación... Entonces, todavía para poder hacer grandes producciones nos falta un apoyo, porque al final hace falta apoyo institucional y nuestros vecinos del País Vasco pues sí que pueden hacer... Eso pasa mucho, ¿no? Que miramos a nuestro alrededor o nos pasa con otro tipo de cultura, tipo música, conciertos, tal. Es como que siempre consumimos de lo de nuestro alrededor, nacional e incluso internacional, cuando aquí en la comunidad, en muchos sectores, hay muchísimo talento y a veces no se pone el foco, o sea, directamente... no es que se tire por la borda, pero se suele prestar atención a otros sitios antes que al nuestro propio. Sí, es que eso es una lacra, no sé si es de toda España, porque lo local, sí, también yo creo porque no se le, o sea, a lo local tampoco se le concede ese espacio para que sea más visible, para que cuente con el apoyo. O sea, ante todo se debería, sí, pues eso, por no volver a sacar el mismo tema del País Vasco, pero apoyar a lo local antes que nada para que pueda profesionalizarse y brillar más. Bueno, yo creo que poco a poco se va haciendo y la administración yo creo que cada vez es más consciente de que tener un tejido artístico, profesional, empoderado es bueno, es fundamental. Marta, otro de los proyectos que en su día hablamos en este programa con la fotógrafa Belén de Benito, la caja de cristal. Cuando estuvo aquí Belén charlando con nosotros, estabais con los preparativos para ese primer lanzamiento, para esa primera caja. Por favor, refréscanos en qué consistía, cómo fue y adelántanos un poquito porque ya estáis preparando la segunda edición, podríamos decir, ¿no? Sí, hace ya más de un año. Carlos Troyano, el programador del Palacio Festivales, nos llamó porque quería empezar a hacer más proyectos educativos, divulgativos en el Palacio. Entonces, durante todo el año pasado estuvimos pensando cómo queríamos armarlo y le pusimos el nombre de la caja de cristal al programa porque lo que queremos es eso, que el Palacio sea una caja de cristal para que desde fuera se pueda ver lo que ocurre dentro, ¿no? Hicimos un juego con lo de la caja negra del teatro, que es negra, pues hacerla de cristal, para que no solo los de afuera puedan ver todo lo que ocurre dentro, no solo el día del espectáculo que tú llegas, ves el espectáculo y te marchas, sino todo lo que ha sucedido para llegar a ese momento, ¿no? El proceso, poder charlar con los artistas, con el coreógrafo, con el iluminador, y también que el Palacio dejase de ser una estructura hermética, ¿no? Porque ya solo su propia estructura física de mármol es como muy solemne, para que también el Palacio pueda ver lo que ocurre y se conecte con el territorio y con lo que le rodea. Entonces, básicamente hemos empezado con una pequeña acción que empezamos en octubre y ha durado hasta diciembre, que es juntarnos todos los martes a tomar un café, 15 personas, siempre las mismas 15 personas durante 10 martes, para tomar un café con un artista de danza, teatro, de música, y que nos contase un poco su pasión y también un poquito introducir una obra del Palacio que vaya a estar programada la semana siguiente. Si por ejemplo va a venir la orquesta de un sitio, pues la semana anterior nos juntamos con un compositor, con un músico que nos abre un poco, pues igual sobre la música de Beethoven o de Haydn que vaya a ser tocada la semana siguiente.
Pero además, una cosa que no habíamos esperado que pasase y que ha sido muy positiva, y es que también viene alguien del Palacio, alguien de iluminación. Alguien del equipo, ¿no? Del que muchas equipo. veces ni se nos ocurre, pero existe. De regiduría, de programación, de producción, y les cuenta un poco su trabajo. Nos reunimos siempre en espacios distintos del Palacio de Festivales. Para conocerlo también. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa. Sí. Ahora volvemos a abrir la convocatoria, la segunda edición, vamos a volver a juntarnos 10 martes, del 22 de marzo al 24 de mayo, y esperamos que se apunte. ¿Dónde, mucha Marta? gente. Porque la convocatoria entiendo que está a punto de abrirse, pero todavía no está abierta, ¿no? Esta semana la abriremos. Sí, ¿vale? Y es mandando un email a la caja de cristal, @Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, SR. Sí, no, seguro que sí. en la página del Palacio de Festivales imagino que ahí esté aparecerá toda la información. Porque ¿no? es que esa dirección es un poco compleja. También hay un teléfono al que se puede llamar. Y además en esta segunda edición también vamos a crear un grupo específico para docentes, que lo vamos a hacer en colaboración con el CEP Cantabria, con el Centro de Profesorado de Formación, y que sea un grupo para docentes, para que también ellos conozcan un poco más la labor del Palacio de Festivales, que se introduzcan en las artes escénicas y que luego puedan quizás incluir alguna herramienta en el aula con los alumnos. Seguro que va a ser un éxito total. Marta, nos tenemos que despedir, pero antes que te marches, por lo menos brevemente te propongo que vengas más adelante, porque todavía tenemos muchas cosas de las que hablar, pero bueno, ya que el calendario próximamente nos marca 8 de marzo, mayo del año pasado, yo creo que colaboraste con ese programa de Mujeres y Cultura del Gobierno de Cantabria. ¿Qué papel está jugando actualmente la mujer en el tejido cultural de la región? Pues no sé si es porque participando en ese programa entré en contacto con muchas profesionales. Y dijiste, ¡uf! ¡Qué cantidad de cosas! Exacto, me parece que la mujer cada vez está brillando más en Cantabria, en el sector cultural, y eso es maravilloso porque tenemos muchísimo que aportar. Un programa que imagino se pueda repetir este año. Sí, también. Este año se va a volver a repetir. Yo me he tomado unas vacaciones y no voy a participar, pero hay muchas propuestas súper interesantes. El año pasado montamos una performance en la playa con 40 mujeres, fue muy emocionante y tuvo mucha repercusión en medios. Y sí, además lo coordina Nerea Soto, a la que adoro, y lo está haciendo muy bien. Yo creo que ese programa todo el mundo dice, sería genial que no hubiese necesidad de tener un programa específico para mujeres, pero bueno, aprovechémoslo también. Claro. Es para nosotras, entonces creo que está siendo muy interesante. Y sí, en el mundo de la danza especialmente, la mayoría somos mujeres, entonces pues intentar que esas mujeres cada vez lleguen a puestos de mayor decisión, que no haya coreógrafos y luego todo bailarinas, sino que vayamos apareciendo más en los puestos más altos también. Marta, ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros. De verdad que te propongo que vuelvas más adelante, que sigamos hablando de proyectos, que sigamos hablando de cultura. Y de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por toda esa trayectoria que ya tienes a tu espalda, y sin duda con lo inquieta que me da la sensación que eres, por todo eso que va a venir. Marta, muchísimas gracias. Gracias a vosotras, gracias por invitarme. A todos ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos una semana más. Próximo miércoles 10 de la noche tienen una cita, Cantabria de Cerca, edición Cultura. ¡Feliz semana!